Ok, hoy vamos a ver frases o oraciones donde se utiliza la palabra before and after. Ok, esas son oraciones de las cuales se tiene un pensamiento completo, como the a dinner, ese sería el primer pensamiento, el cual es completo, y la segunda parte de esa oración, before I arrived, no tendría sentido sin la primera parte. ¿De acuerdo? So they ate dinner before I arrived. We ate dessert after I arrived. Entonces vemos cómo se complementa una parte de la oración con la otra, que sin la primera no tendría ningún sentido esa oración, ¿no? Es decir, no podríamos dejar esta parte de la oración sola, ¿no? Porque before I arrived no da mucha información, da una información incompleta. Sin embargo, cuando tenemos la información completa, tiene mucho más sentido esa oración, ¿no? All right. Dice, ellos comieron, y estamos viendo el pasado, ¿no? Cómo hay verbos irregulares. La palabra comer, eat. Hola, no escucho. Me parece que tengo el micrófono prendido. Sí. O sea, ahí alguien pregunta, tiene problemas con su audio. Ok, entonces utilizamos el pasado, ¿no? They ate dinner before I arrived. Aquí arreglo su micrófono. Ellos comieron cena antes de que yo llegara. We ate dessert after I arrived. Comimos dessert después de que llegué. I forgot the word for dessert in Spanish. El postre, right? All right, very good. So the a dinner would be the main clause or the main idea, right? Ellos comieron cena sería la parte de la oración que lleva la información, ¿no? La cual tiene sentido por sí sola. Por eso le vamos a llamar a main clause, ¿ok? Es esa parte de la oración que por sí sola tiene sentido, la cual es una oración completa, un pensamiento completo. Mientras a time clause es aquella parte donde se utiliza before or after, ¿no? Que si la dejáramos sola, no tiene una idea completa, ¿de acuerdo? Necesitamos una idea completa de a dinner y el resto de la oración, ¿no? Que va a complementar. Before I arrived. Entonces vemos cómo aquí encabeza el sujeto y el verbo de la oración, mientras que después de la palabra before sigue el sujeto y el verbo, ¿no? Es una idea completa, una idea incompleta en la letra B. Ok, tenemos otro ejemplo. The a dinner, lo que justo acabamos de explicar, que es una idea completa. Y tenemos esta expresión oración de tiempo, time clause, before I arrived, antes de que yo llegara. Podemos invertir, before I arrived, antes de que yo llegara, before I arrived. They ate dinner. Ellos comieron cena o ellos cenaron, ¿no? Entonces, los podemos invertir, ¿no? Empezar con la segunda parte de la oración. Before I arrived, they ate dinner. All right. Entonces, a time clause nos va a conectar con la idea principal de esa oración, ¿no? De ese pensamiento que queremos decir. They ate dinner before I arrived. Tenemos the main clause and the time clause. O al revés, ¿no? Before I arrived, they ate dinner. Ambas maneras son correctas. Entonces, cualquiera usar, ¿no? Before I arrived, they ate dinner. ¿No? Aquí estamos usando la palabra before y aquí estamos usando la palabra after.
Before significa antes, after, después. We ate dessert. Dessert. Dessert quiere decir postre, ¿no? Hay una confusión con la palabra desierto, que es desert, desert, mientras que postre, dessert. We ate dessert after I arrived. Comimos postre después de que llegué, ¿sí? So before and after plus subject plus verb, just as we have it here, we have the word after and the word before, and there is a subject and the verb, right? So we start the sentence with the subject and verb, and then the word after or before with the subject and the verb. We ate dessert after I arrived. Y podemos hacer la misma característica de voltear el lugar o mover los lugares. After I arrived, después de que llegué, after I arrived, we ate dessert. Comimos postre. Okay. Entonces pasa lo mismo que se podía hacer con la palabra before. Before. All right. We have prepositional phrase. Y se llama prepositional phrase porque le sigue un sustantivo y le antepone una preposición, como después y antes son preposiciones, ¿no? Y si ustedes lo notan, antes en un time clause, como aquí, teníamos la preposición, un sujeto y un verbo. Preposición, sujeto y verbo. Mientras acá un prepositional phrase no tiene un sujeto y no le sigue un verbo, le sigue un sustantivo. After dinner. Dinner, que es cena, no es dinero. Dinner. I read a book. I read a book after dinner. I read a book after dinner. Leí un libro después de la cena. ¿Sí? Dinner, que es el sustantivo cena. I watched TV before dinner. Miré televisión antes de la cena. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos después de after y before? Como lo mencionaba, tenemos un sustantivo, ¿sí? Y eso lo convierte en a prepositional phrase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si esto es un time clause o si es un prepositional phrase, ¿no? ¿Cuál es el time clause en esta oración? Before we moved to Maryland, we lived in California. Before we move. Very good. Before we moved, right? Before we moved tenemos la palabra before. Después decíamos que esta es la característica de un time clause, es que tenemos un pronombre o un sujeto y después un verbo, ¿no? Very good. What's the main clause? Bueno, the main clause es aquello que por sí solo tuviera sentido de cualquier forma. Vivimos en California. We lived in California. Eso sería el main clause, o sea, la idea principal de esa oración. Aquí tenemos, ¿cuál sería el time closed? Before the test. Before the test, right? ¿Cómo sabemos que es un time clause? Bueno, porque no tiene un sujeto y no hay un verbo. So before the test will be the time clause. The main clause will be, bueno, lo que resta, ¿no? Que es aquello que tendría sentido por sí solo. Study very hard. I studied very hard. Yo estudié mucho, ¿no? Entonces, esto very hard se puede interpretar como mucho o muy duro o bastante, ¿no? After we studied, we went out. ¿Cuál de estas dos es el time clause?
After we studied. Muy bien, tenemos esta palabra que es una preposición, after. Después tenemos un sujeto y un verbo, ¿no? Lo que resta sería la idea principal. We went out. This is the main clause, right? Okay. When the rain stopped, we took a walk. Cuando la lluvia se detuvo, tomamos un paseo. Tenemos aquí un verbo irregular de la palabra take. ¿Sí? Esta la pronunciamos como took. We took a walk. En la palabra caminar no pronunciamos la L, simplemente walk. ¿Ok? When the rain stopped, stopped. Entonces, esta palabra en su forma base termina con un sonido de una P. ¿Sí? Eso indica que el pasado yo lo voy a pronunciar sin la E. ¿De acuerdo? Y con el sonido de una T final. Stopped. Stopped. All right? When the rain stopped, we took a walk. Very good. Cuando la lluvia se detuvo, tomamos un paseo. Hay dos maneras de poder decir esto. La otra manera sería, we took a walk. Tomamos un paseo cuando la lluvia se detuvo, ¿no? O when the rain stopped, cuando la lluvia se detuvo, tomamos un paseo. Entonces vemos cómo en la primera oración la palabra when encabeza la oración, mientras que en la segunda oración se pasa al medio, ¿no? A unir estos dos pensamientos, ¿no? De cualquier manera, si inicia, de todas maneras, une ambos pensamientos, aunque estén en el inicio. Right? We have time clauses when the rain stops. Ok. Entonces también son time clauses. When te indica un tiempo, ¿no? No te dice exactamente a una hora o algo así, pero te dice un acontecimiento, ¿sí? Cuando pasó un acontecimiento, cuando la lluvia se detuvo, ¿sí? Ese es el time clause. Mientras que acá los time clause empiezan con after o before. También un time clause puede empezar con when, ¿sí? When the rain stopped. That's a time clause. When can introduce a time clause, all right? When Arnoldo was young, pronunciamos esta palabra sin el sonido del castellano de la letra Y ni la doble L, ¿de acuerdo? Decimos young. Entonces, suena diferente decir con Y, young, right? Se escucha un poquito, ¿no? Sin Y deberíamos de pronunciarla. Young. When Arnoldo was young, he lived in Peru. When Arnoldo was young, he lived in Peru. Cuando Arnoldo, ese es el pasado de ser o estar, ¿sí? Para esta persona, era joven, él vivió en Perú. O Arnoldo vivió en Perú. Arnoldo lived in Peru when he was young. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo podemos decir lo mismo, nada más cambiando de lugar la frase, ¿no? Aquí empezamos con when Arnoldo was young, he lived in Peru. Arnoldo lived in Peru when he was young. When did the snow stop? Entonces podemos hacer preguntas con la palabra when, ¿no? Para preguntar cuándo. When did the snow stop? ¿Cuándo se detuvo la nevada? Es a question, a complete sentence. When the snow stopped. Entonces aquí vemos cómo contrasta una idea completa. ¿Sí? Si pregunto, ¿cuándo se detuvo la nieve o la nevada? ¿Sí? Estoy preguntando una idea completa,
por sí sola tiene sentido. Sin embargo, si yo dejo mi oración así, when the snow stopped, cuando la nevada se detuvo, ahí falta, ¿no? Suena como que tendría que haber dicho algo más después de esta oración. When the snow stopped, y ahí se quedó, ¿no? Quedó incompleto. That's a time clause. Entonces, seguimos viendo cómo un time clause deja una idea incompleta. Ok. When he served dinner, cuando él sirvió cena, ¿cuál sería la que quedara mejor a esto? I went to a party. I sat down to eat. She began exercising. What do you guys think? When he served dinner, cuando él sirvió cena, fui a una fiesta, me senté a comer. I sat down to eat. I sat down to eat, right? Very good. When she went swimming, she climbed a mountain. She bought a tiger. She got wet. She got wet. She got wet, right? Esta palabra quiere decir mojado, wet. She got wet. When Josie wore her new shoes, and this is a irregular verb for the word wear, right? You guys remember? Estamos viendo los irregulares y vimos este verbo que es el verbo portar o vestir, ¿no? En su presente se escribe W-E-A-R y se pronuncia wear. En su regular es wore. Ok. Cuando Josie portó o se puso sus zapatos nuevos, sus pies dolían. Her feet hurt. Hurt. Aquí esa palabra escucho yo a veces mucha dificultad, ¿no? Para pronunciarla. Pero la H en inglés no es como una J, ¿no? La J es un poquito fuerte más, mientras que la H en inglés es aspirada. Es como cuando quieres limpiar un espejo o un vidrio que haces hurt, hurt. ¿Sí? Lo mismo aquí en esta palabra, her, her. Entonces hay que como aspirar, ¿sí? Ese aire y en lugar de hacer una J.